Conversaremos con una persona que es relevante en la historia política y social de Chile del siglo XX, Jorge Lavandero. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Roberto Ávila. Bien, quienes se enfrentan a las poderosas transnacionales, sobre todo vinculadas a las riquezas naturales, enfrentan enemigos poderosos e inescrupulosos. En 1935, un senador norteamericano, Mr. Long, descubrió que la guerra del Chaco entre 1932 y 1935, esa guerra sangrienta entre bolivianos y peruanos, había sido instigada por una compañía petrolera norteamericana. Cuando él avanzaba en esa investigación, lo balearon y lo mataron en las puertas del Capitolio. Durante 60 años no se abrió investigación, solo en 1992. Bueno, nosotros sabemos en Chile cómo nuestro país fue llevado a la guerra civil por apoderarse de nuestros salitres. Llevaron a la muerte al presidente Balmaceda. En el siglo XX, el presidente Allende terminó con la moneda bombardeada y él fue asesinado por nacionalizar el cobre. Eso es lo esencial. Jorge Lavandero ha llevado una lucha histórica por nuestras riquezas naturales, básicamente el cobre y nuestra riqueza minera. Y yo me atrevería a decir que Jorge fue el presidente que debió ser y que no fue, como Benjamín Vicuña Maquena en el siglo XIX, que del hijo era quien debía haber sido presidente de la República. Y Jorge lo mismo en el siglo XX, porque Jorge no solo peleó por nuestras riquezas naturales, sino que además peleó en primera fila contra la dictadura militar, con el único diario opositor, el valiente diario opositor, Fortín Mapocho, que tuvo ese título histórico. Luego el plebiscito corrió solo y llegó segundo. Jorge, para partir, porque lo queremos escuchar a usted, ¿no? A mí, ¿cuándo parte siendo diputado usted? Pero mira, antes de eso, recordando las palabras que estabas señalando, mete tú sobre las petroleras, todos los crímenes que cometieron las petroleras, yo me enfrenté a la Exxon, aquí en Chile, que era dueña de la minera El Indio y que había sido privatizada por el señor Pinochet, dictador Pinochet. Pues bien, esa compañía, la Exxon, se la había traspasado Pinochet, durante 20 años nunca pagó un peso, nunca. Se llevó más de 5 millones de toneladas de cobre equivalente y no pagó nunca un impuesto. Usaba unos sistemas, metes tú, para no pagar. Pedía créditos en los paraísos tributarios donde ellos tenían una filial, crédito entonces era mucha plata, de 1.500 millones de dólares, y en 3 años iba pagando de 500 millones y enseguida eso lo cargaba a costos y no pagaba impuestos. Pagaba solo impuestos por el interés, que era un 4%. Y a mí me tocó perseguirlo y complicarle la vida, y por cierto me hizo un enemigo muy poderoso, junto a él, con todas las transnacionales del cobre. La pelea sobre la minera El Indio terminó también de una manera muy curiosa y muy interesante, porque al final la Exxon ofreció devolver la minera del Indio a la Enami, que era la antigua dueña, con una retroventa, y se la ofreció en 1.200 millones de dólares. Por cierto, era plata. Pero pasado el tiempo, ¿no es cierto?, después se la ofreció porque Ricardo Lagos se opuso a que la adquiriera Codelco, porque la Exxon obligadamente, por ese pacto de retroventa, tenía que vendérsela al Estado, y el Estado era en ese instante el representante Codelco, y Lagos se opuso a que se la traspasaran a Codelco en 1.200 millones
de dólares. Y entonces la Exxon se le ofreció al Anglo American en 1.500 millones de dólares. Y por cierto, la Exxon, que tenía deudas de más de 700 millones de dólares, porque había acumulado deudas sin pagar ningún impuesto en Chile. Bueno, y la Anglo American le aplicó las deudas, así que le salió poco más de 800 millones de dólares. Jorge, lo del cobre es un escándalo, pero ya se lo vamos a preguntar, lo del cobre, que tan importante es para Chile. Jorge, usted fue un parlamentario de larga trayectoria, usted partió del 57, ¿qué pasaba en Chile? ¿Qué edad tenía usted? ¿En qué fórmula política iba? Bueno, yo era muy joven cuando inicié la campaña. ¿Qué edad tenía, Jorge? Tenía 24 años cuando inicié la campaña. Y me había ofrecido Gregorio Amunátegui ser candidato, que entonces era liberal. Y yo, como tenía una formación humanista y cristiana, no lo acepté. Y después vino Julián Echevarri y me ofreció ir en una lista independiente. Bueno, al final me convenció y salí en esa lista independiente. De ahí llegué a la Cámara de Diputados, muy joven, con 25 años, y juré en esa edad y cumplí los 21, los 26 años cuando ya había jurado como diputado. Jorge, y ahí, Jorge, al año siguiente que usted gana la diputación, hay presidenciales. ¿A quién apoyó usted ahí? Bueno, yo el 58. no apoyé entonces a Alessandri, sino que, perdón, no apoyé yo a Ibáñez. Mi padre era ibañista y era senador. Ibáñez era presidente del Movimiento Nacional Ibañista. Pero le pregunto por el 58, cuando usted ya era diputado. Sí. Acuérdese que Ibáñez va del 52 al 58. Claro. El 58, cuando gana Alessandri, ¿a quién apoyó usted? Ahí yo no voté. No quise votar porque habría tenido que votar. Bueno, en esa ocasión también iba Allende. Sí, segunda campaña Allende. Claro, yo voté por Allende. En esa ocasión yo voté por Allende. Y después, ¿no es cierto?, a poco andar de ingresar a la Cámara de Diputados, yo ingresé al Padena. Formamos el Padero y fui jefe de los diputados, de los 12 diputados del Padena, que estaba en el FRAP. Y ahí me tocó ser presidente de la Juventud Allendista, eso poco conocido, pero por ahí tengo la fotografía. Era muy amigo yo con Salvador Allende. Desde luego teníamos un intercambio porque ambos nos gustaba el deporte. Entonces yo en la Cámara de Diputados formé la comisión para el deporte, que me tocó presidir entre los diputados y los senadores. Y ahí estuvo Salvador Allende, en la comisión que yo era presidente. Jorge, ¿y cómo era Allende? Allende era un tipo muy entretenido. Mira, muy entretenido e inspirador, porque era ardoroso, vehemente, pero también era afectuoso con la gente. Es decir, no era un tipo, como han dicho, que se comían los niños crudos. Eso es una mentira. Allende era un demócrata de verdad, pero un demócrata de verdad que siente el calor de las inmensas mayorías que entonces eran mayorías populares. Estaban los ricos y estaban la clase media formada por los profesores y el resto era la gente de trabajadores, gente muy modesta. Así llegamos al gobierno también de Eduardo Frei Montalva, y ahí se hizo, ¿no es cierto?, la reforma agraria.
80 hectáreas de riego de Maipú, ¿no es cierto? Y también se hizo la promoción popular, donde estaban metidos ahí las organizaciones sociales, las juntas de vecinos que se crearon por primera vez, los clubes deportivos, todo el aparato social, los sindicatos que estaban dependiendo dónde estaban en alguna comuna. ¿Y en el campo se hizo algo? Y en el campo, bueno, se hizo la reforma agraria, se organizaron los sindicatos campesinos, que fue para la gente de terratenientes. La derecha, estos demócratas cristianos traidores, dicen hasta el día de hoy. Fue algo terrible. Pero hay que acordarse que las casas de los terratenientes eran casas de techos de paja, pisos de tierra, no tenían agua, no tenían electricidad, ¿no es cierto? Y todavía tenían almacenes que le vendían a la gente con parte de su pueblo, o sea, que eran esos negocios eran del patrón. Entonces, no solamente le pagaban malos sueldos, sino que le pagaban en mercadería. Era terrible. Y yo, la verdad es que estuve muy impactado. Jorge, una pregunta, porque esto lo van a ver muchos jóvenes, que ven hoy día que la gente hace fortuna, acumula riqueza en la política. Usted, de su propio patrimonio, tuvo iniciativa, hay algunas poblaciones que llevan su nombre. Cuéntenos eso, cuando la cosa era al revés de hoy día, bueno, cuando los políticos se empobrecían. Claro, yo llegué a un mundo también muy miserable en Chile, muy pobre. Hay que darse cuenta que había un 40% de analfabetos. Y Frei sacó entonces los estudiantes universitarios para salir a alfabetizar a la gente, sobre todo en los campos. Y por cierto, en los campos había una pobreza y una explotación muy grande. Y ahí, por cierto, nos rebelamos y me di cuenta, ¿no es cierto?, llegué yo a Temuco, que debajo de los puentes del río Cautín había una cantidad de gente viviendo tapadas con arpillera. Entonces yo dije, esto no puede ser. Y de ahí me dediqué a tratar de hacer poblaciones por la autoconstrucción. O sea, yo tenía un fondo por ahí cerca de Temuco y entonces llevaba los alimentos, la carne, la leche, la harina, el café, trigo tostado, les ponía 2 maestros de primera para que le enseñaran a cortar la madera y así cambié un fundito también que tenía por ahí cerca, chico, por 1 hectárea, ahí al lado de Temuco, y ahí formamos la primera población que los pobladores la denominaron la población Lavandero. Le pusieron el nombre de mis 2 primeras hijas mujeres a las calles, ¿no es cierto?, Santa Paula y Carolina. Y además se hizo otra población, Villa Carolina, con el nombre de mi hija. 2 poblaciones en Gorbea, otra en Loncoche, otra en Padre Las Casas. El serbio no existía en esa época. No existía serbio, no existía. Habían organizaciones habitacionales, pero no tenían mucho poder, no tenían jurisdicción para hacer cosas. Entonces ahí yo le planteé, sobre todo en tiempos de Alessandri, hay una historia muy entretenida de la población Amanecer. Fíjate que yo había adquirido, porque yo había formado una fortuna antes de ser diputado. Compraba animales en la feria, los revendía, los llevaba a un fundito que había arrendado ahí y los engordaba y los volvía a llevar a la feria. Y este era un trabajo que lo hacía toda la semana. Así que me gané esas diferencias y llegué a tener una buena fortuna. Y ahí cuando salí diputado, yo diría por casualidad, pero me entiendes tú, salí diputado.
Y, y entonces dije yo, aquí hay que hacer un trabajo de verdad. Y ahí comencé a hacer estas poblaciones con la plata que había ganado. Hice una cantidad enorme de poblaciones, enorme. Y tengo los galvanos, qué sé yo, de la gente agradecida, porque yo me acostumbré a trabajar en la base social, con los trabajadores, con los pobladores. A mí, en los pobladores, se casaba un poblador, o un hijo de un poblador, o nacía una hija de algún poblador, el primer invitado era yo. Y en las elecciones me decía, oye, Jorge, yo tengo 12 votos en mi casa, yo tengo 15. Entonces la campaña se hacía en los barrios populares y ellos me juntaban los votos. Lo único que yo gastaba era comprando entonces las citronetas, se hacían citronetas, ¿me entiendes? Hasta 8 citronetas, y ellas salían, y después de la campaña vendía las citronetas y tenía una pérdida de un 10%. O sea, mis campañas eran casi gratuitas. Y por cierto, tenía más de 80 compadres, donde, por cierto, y lo pasaba bien, fíjate. Me invitaban, me alojaba yo en la casa de un poblador y se anunciaba, y al día siguiente atendía a la gente, llegaban a la casa, a mí me pasa esto, tengo esto, me puede ayudar en esto. Y después había colocado una lista en mi oficina donde la gente que me quería tener en su casa se anotaba. Y yo iba, de acuerdo, cuando llegaba como diputado, llegaba, miraba la lista y me iba a almorzar, a alojar o lo que fuera a la lista que ahí existía en mi oficina. Jorge, ese es el Chile republicano que se terminó bombardeando la moneda, matando al presidente el 11 de septiembre de 1973. Y en esa noche negra usted, el PRODEN y el Fortín Mapocho, le pido que nos cuente, porque van a haber muchos jóvenes aquí que la sigla PRODEN y el diario Fortín Mapocho le van a decir poca cosa. Cuéntenos, porque Lavandero fue el primer dirigente significativo que salió abiertamente como opositor a la dictadura militar. ¿Cómo fueron esos tiempos? Bueno, primero te voy a decir una cosa. Yo en tiempo de Salvador Allende voté la reforma agraria también. O sea, 40 hectáreas de riego básico. Y voté también la nacionalización del cobre. Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto? Con él voté la chilenización del cobre, que el 51% se expropió para Chile. Y con Salvador Allende ocupó un resorte de las Naciones Unidas, aprobado, ¿no es cierto?, el 46, que decía que los pueblos tienen el derecho a nacionalizar sus recursos naturales para su propio desarrollo. Jorge, disculpe, usted mencionó a Eduardo Frei Montalva, que es un personaje histórico, que es distinto a su hijo Eduardo Frei. Muy distinto, por eso repetí el segundo apellido. Montalva. ¿Cómo era Eduardo Frei Montalva? Bueno, era un tipo muy inteligente, pero muy inteligente y también ardoroso. No sé por qué nos citaba a la presidencia del Senado, y yo era jefe de los senadores demócratas cristianos, y nos hablaba en contra de Allende. Bueno, yo era amigo de Allende, entonces no me gustaba la cuestión ahí. Y entonces, bueno, lo escuchaba nomás, pero ya en la segunda parte de su gobierno, la democracia cristiana comenzó a perder, ¿no es cierto?, sus valores. Se corrompió no solamente materialmente, sino que ideológicamente. Y ya no era la democracia cristiana que se fundó, que tenía la base social, ¿no es cierto?, en el pueblo. Después se cambió, metió todo el poder hacia la cúpula, y de la cúpula se mandaban las órdenes hacia abajo. Antes se mandaban las órdenes desde abajo hacia arriba, y la cúpula tenía que cumplir lo que ordenaba la base. Lo mismo que hacían los socialistas, lo mismo que hacían los comunistas. Pero ahí se comenzó a corromper ideológicamente
la democracia cristiana. Bueno, yo, Eduardo Frei, lo estimaba mucho, lo soportaba porque era muy amigo de él y por lo que había hecho, hizo grandes cosas. Para la época también, porque era una época casi feudal. Entonces ya cuando llegó Salvador Allende la cosa era más fácil. Pero Salvador Allende se comenzó a tergiversar su labor, su obra, se le puso como una persona que prácticamente que era un dictador, como se dice incluso hoy día también, ¿no es cierto?, señalando, cuando los comunistas que han sido elegidos han sido elegidos por los ciudadanos, o sea, han sido elegidos democráticamente. Y yo no soy comunista ni soy marxista, pero soy respetuoso de la democracia. Y si el pueblo elige a un comunista, para mí es respetable. Bueno, pero hay una cosa muy interesante que me gustaría conversarla contigo. Yo te quisiera decir que tal vez lo más grande que yo he hecho como diputado fue, ¿me entiendes tú?, cambiar dos cosas en su momento, cuando estaba en el FRAP, ¿no es cierto? Creé la organización, ¿me entiendes tú?, reuní a todos los comités de la Cámara de Diputados y les planteé que había que censurar al presidente Héctor Correa Larraín, que era un presidente administrativo de la Cámara de Diputados. Y entonces, bueno, los Enrique Froden de Concepción, que eran radicales, me dijeron, sí, Jorge, pero hay que engordarla. Y entonces acordamos que 2 temas por cada comité que habíamos formado esta censura. Era una alianza democrática que habíamos formado. Entonces yo llevé la cédula única. Y por cierto, la cédula única y la derogación de la ley maldita, porque estaba en el FRAP. Y me lo pidieron, ¿me entiendes tú?, el pueblo que estaba en la clandestinidad desde el tiempo de Videla. Una vez Mario Palestro me comentó eso del bloque de saneamiento democrático. Exacto. Ese fue el bloque de saneamiento democrático que yo organicé. ¿Me entiendes tú? Y ahí era amigo yo de Palestro también. Yo era amigo en general de todo, pero particularmente de la gente de izquierda. Entonces yo llevé esos 2 temas. Otros llevaron otros temas. Entonces, a través de los que tenían contacto con Ibáñez, le dio esta iniciativa, ¿no es cierto?, al Parlamento, y se aprobaron. Ahí se derogó la exclusión del Partido Comunista. Ahí se terminó la exclusión del Partido Comunista. Jorge, disculpe. Y yo te voy a decir, para terminar el punto, la derecha en la Cámara eran 34 diputados y con la cédula única bajaron a 12. Después se inventaron otras cosas en el CERVEL, financiar las empresas a la derecha, qué sé yo. Jorge, bueno. pero volvamos a la noche negra de la dictadura. ¿Cómo parte usted como opositor público? ¿Qué hace frente a ese enemigo poderosísimo que era la dictadura? Claro. Que mataba, exiliaba, encarcelaba. Claro, yo vivía en La Rayán y frente a La Rayán la gente de la CIA en una casa encerró a gente de izquierda ahí. De la DINA, perdón. ¿Ah? Gente de la DINA o de la CNI. Era de los servicios de seguridad de la dictadura. Sí. Y de ahí los encerraron, incendiaron la casa y los quemaron a todos. Y dije, esto no puede ser. Y cosa curiosa, ahí me paré frente a un espejo y me dije, Jorge, hay que luchar. Me convencí a mí mismo delante del espejo. Hay que luchar contra esta dictadura. Y de ahí poco a poco fui formando la oposición a Pinochet. Primero con Frei Montalva, una reunión en el Caupolicán, donde nos opusimos a la Constitución del 80, con 2 elementos que fueron esenciales para la derrota de la dictadura, como tú lo has señalado, el Proyecto de Desarrollo Nacional, PRODEN,
que organizó todas las protestas, las citamos públicamente, con conferencia de prensa y entregamos los instructivos para protestar. Cuéntenos de la mítica manifestación de General Velázquez, Jorge. Bueno, hicimos todas las Estamos protestas. hablando de 1984. Sí, antes de eso, un poquito antes de eso, estamos hablando de las protestas. Y hicimos, ¿no es cierto?, organizamos cada una de las, y cada vez las protestas eran mayores, hasta que finalmente determinamos citar a la primera conferencia pública en medio de la dictadura. Y bueno, Patricio Wellburn suponía que no iba a ir nadie y me mandó una orden con Jaime Castillo para que la suspendiera. Yo le dije, no, Patricio Wellburn, yo soy demócrata cristiano, pero los que están debajo de mí en el PRODEN no lo son. Y yo no le voy a dar una orden tuya a quienes no son demócratas cristianos. Así que la concentración de General Velázquez va. Y fue, ¿no es cierto? Y fue tanta gente, fueron más de 120.000 personas. Y se llamó también la concentración de los caminantes, porque venían por los caminos y esos caminantes citaban a las poblaciones por donde pasaban. Disculpa, yo era muy joven y estuve ahí. Y me acuerdo que nosotros pensamos que iba a ir muy poca gente porque era la primera concentración autorizada por la dictadura militar. Y decir, manifestar que uno era opositor traía los peores problemas. Y fue con un par de compañeros, amigos, y cuando vimos que de todas partes, desde el metro, en las micros, empezaba a llegar gente. Y empezamos a buscar el escenario, y cuando encontramos el escenario era un camión papero que tenía un parlante. Ahí está doña Fabiola Letelier, me acuerdo, gran luchadora por los derechos humanos, Jorge naturalmente, y habían varias personas, y había uno que después fue ministro de la Concertación, no lo voy a nombrar porque esto no es personal, queremos graficar historia, pero que luchaba por subirse al camión, al escenario. Entonces yo decía, pero ¿por qué reclama tanto que lo suba? Y uno me dice, pero no te das cuenta que la dictadura va a caer tarde o temprano y el futuro gobierno está ahí. Eso va a ser el gobierno. Por eso el otro quería estar ahí. Bueno, lamentablemente los que estaban ahí no constituyeron el gobierno, pero eso fue una gran demostración contra la dictadura. Y el Fortín Mapocho, Jorge. Sí, bueno, a raíz de esa concentración, los políticos que entonces estaban escondidos en su... Solo existía la lucha clandestina, nada más, que era importante, muy importante, pero era esporádica y nosotros decidimos no, hacerla pública y enfrentarnos cara a cara con el dictador. Por eso creamos el PRODEN, que se enfrentó a la dictadura con ¿no es cierto?, un precio tremendo que tuvimos que pagar, tremendo. Y ustedes le hicieron un atentado para matarlo. Sí, pero eso fue, ¿no es cierto?, porque a esa concentración de General Velázquez fue Pinto Uribe. ¿Quién era Pinto Uribe? Era un dirigente mutual de La Vega, que había defendido su club deportivo de un cura Lizana. El Fortín Mapocho, el club deportivo de La Vega, había ganado el ascenso a Primera División. Y este cura Lizana era el presidente de Liberia. Entonces le quitó por secretaría el ascenso al Fortín Mapocho de La Vega. Y los veganos crearon este diario para defender a su club deportivo, el Fortín Mapocho. Y en la concentración de General Velázquez partió Pincho Uribe y se acercó y me dijo, don Jorge, yo le vendo barato el diario Fortín Mapocho para que se defienda de la dictadura de Pinochet. Bueno, y Pinochet había colocado una traba para los diarios nuevos, pero el Fortín Mapocho había sido fundado el 46. Jorge, disculpen que vuelva. La derecha tiene una moral curiosa en Chile porque no le preocupan tanto los atentados contra la vida, los homicidios, los crímenes, no la sensibiliza especialmente. Sin embargo, los ataques al patrimonio nacional, los delitos contra la propiedad sí que le preocupan.
Y fue determinante el inicio desde el desmoronamiento de la imagen de Pinochet, lo que hicieron ustedes cuando hicieron públicos los documentos de la Casa del Melocotón, y eso le trajo como consecuencia indudablemente el atentado. Cuéntenos de eso, Jorge. Bueno, Pinto Uribe, nos reunimos en mi casa, entonces sacamos los diarios Cero hasta que salimos, ¿no es cierto?, con el Fortín Mapocho como un quincenario, un semanario y un diario Fortín Mapocho. Y en ese diario, ¿no es cierto?, me dieron el dato muy secretamente, en que yo no podía dar el nombre hasta que no estuviera muerto, de cómo había construido el melocotón Pinochet. Y nosotros denunciamos... Perdón, el Melocotón para los jóvenes es una casa fastuosa, faraónica, millonaria, en medio de la peor miseria del pueblo chileno, que Pinochet se construyó para él. Claro, esa casa, ¿no es cierto?, la compró en un sitio que había comprado, ¿no es cierto?, había dictado un decreto para que comprara esos sitios o los expropiara. Algunos los expropió y a otros los presionó y le vendieron. Eso en un total de 10 millones de pesos. Son 10 escrituras sobre el melocotón, el terreno donde se levantó esta casa fastuosa, donde curiosamente en los baños doña Lucía Iriart colocó lámparas de lágrimas. Entonces yo escribí a propósito una columna en el diario de las lámparas de lágrimas en el excusado de la Casa del Melocotón. Bueno, por cierto, ahí comenzaron, ¿me entiendes tú? Cuando también te cuento otra cosa también divertida, cuando en Pirque le tiran un escopetazo a Pinochet, ¿no es cierto?, y rebota, qué sé yo, en fin, y no llega, y me preguntan los periodistas a mí, ¿y qué pasó? Bueno, qué mala suerte, que tuvo mala puntería, no me dice. Y en un abuso de la dictadura citaron a Jorge como que era parte de la conspiración del atentado a Pinochet, pero eso era solo el odio. Pero cuéntenos cuando lo intentaron matar en pleno centro, con Santiago ocupado por tropas. Bueno, me culparon a mí del Carrizal Bajo, ¿no es cierto?, del contrabando de las armas del Carrizal Bajo, y de ahí me tuve que ir a Argentina, porque me fueron a matar a mi casa. Y llegaron a mi casa, mataron mi perro, se encaramaron por arriba, y yo había salido, gracias a Fernando Luengo, que estaba en el Proden, me dijo, mira, ¿qué te vaya a ir en la noche a Argentina para dar una conferencia de prensa ya por la RAI para Europa? Ándate al mediodía, y me convenció. Y en la noche, ahí mataron a Carrasco, mataron a 5 personas más, y yo me escapé porque me había ido antes gracias a la insistencia de Fernando Luengo, que había sido senador por mi región. Ahí fueron a matar a un colega y compañero de oficina mío, Luis Toro, que no lo mataron de casualidad, porque por circunstancias accidentales. Pero ahí mataron a Carrasco. Sí. Entonces, Urrázaga, claro, Abraham Mustaví. Entonces yo en realidad tuve suerte, también he tenido suerte. La verdad es que escapé con vida en varias partes. Y cuando en realidad mi oposición era tan... Pero Jorge, usted lo golpearon y lo tuvieron meses en la clínica Indiza y todo eso. Claro, ahí, ¿no es cierto?, yo llevaba las escrituras del melocotón, las 10 escrituras. Llevaba unas copias. Las otras las habían llegado al embajador de España, que era muy amigo mío y había sido un tipo revolucionario, y también la había dejado en una notaría guardada, el original. Entonces me comienzan a seguir y me doy cuenta en un auto verde con 5 personas adentro, da vuelta para allá y me seguía, y le iba a dejar eso por cierto, al director que tenía yo, a Jorge Donoso, director del Fortín Mapocho, las 10 escrituras, y a Felipe, ¿no es cierto?, de entonces, que estaba en la época, le fue a dejar las escrituras. Y lo llamo por teléfono, y nunca me imaginé que me iban a pinchar el teléfono, y ahí me comenzaron a seguir. Y cuando llego por Diego de Almagro a una
a una iglesia y me para una luz roja y se me cruza un auto por delante, una encerrona y otro por detrás. Yo dije, aquí me van a matar. Y me bajo la puerta, abro la puerta, me bajo, voy a ver a 1 metro del auto verde con los 5 tipos adentro y ninguno, la mirada derecha así, ninguno ni movió una ceja. Entonces me doy vuelta, me voy dirigiendo al auto, cuando de repente miro de reojo y un tipo con un laque de fierro me va golpeando la casa. Y ahí me paralizó la mitad del cuerpo, me caí al suelo y con una mano me metí bajo el auto, ellos empujaron el auto y me golpearon, me dejaron muerto. Y ahí pasó Enrique Krauss. Y un niño que estaba ahí delante de unos bogs, en una casa con jardín, tomó el número de la patente y se lo dio a su madre. Y así descubrieron, ¿no es cierto?, quién era el dueño del auto. Jorge, disculpe que lo interrumpa, pero pasemos ahora a mejores, no sé, mejores tiempos indudablemente, pero que también tienen sus partes grises y oscuras. Háblenos de su lucha por el cobre en democracia. Sí, yo te quiero terminar, porque recién acabo de lanzar un libro, Historia novelada del Fortín Mapocho, porque fueron esos periodistas que se jugaron conmigo, recibieron atentados, les quebraron sus máquinas, fueron relegados y resistimos todo. Entonces he querido darle un homenaje a aquellos que lucharon conmigo y que hoy día han sido ninguneados, y cuando ellos fueron los que decididamente se enfrentaron a la dictadura, y la dictadura se fue desmoronando con el Prodén y con el diario Fortín Mapocho. Y por eso he querido publicar este libro, para que la gente conozca, a los jóvenes, ¿no es cierto?, que hoy día no vivieron lo que fue la dictadura. Yo tenía gente, por ejemplo, el hijo del Banco del Estado, que yo lo conocía, bueno, porque se escapó del toque de queda, le dispararon por la espalda y lo mataron. Así eran las cosas en plena dictadura. Y a mí me tocó defender a esa gente, a los que los quemaron, ¿no es cierto? Los pusimos en primera plana en el Fortín Mapocho. O sea, resistimos, nos censuraron, las imágenes. Fue toda una lucha colosal que hicimos para hacer sobrevivir el diario Fortín Mapocho frente a la dictadura, hasta que finalmente logramos que le perdieran el miedo al dictador y se fuera desmoronando, y ahí surgieron los que no se atrevían, aparecieron los políticos entonces para disputarse el poder. Pero la lucha fue del pueblo de Chile. El pueblo de Chile, llamado por el Prodén y sostenido con el diario Fortín Mapocho, es el que derrotó realmente a la dictadura. Yo quiero recordarles una cosa importante. Por ejemplo, el único gesto que hicieron algunos políticos, clandestinamente, sí, porque no se atrevían, el grupo Los 24, que creó una nueva constitución para sustituir la constitución del 80 de la dictadura. Y cuando ellos llegaron al poder, se olvidaron de esta constitución que habían elaborado. Y esa constitución es inédita, pero existe. Una constitución que reemplazaba, ¿no es cierto?, a la constitución de la dictadura. Ni Patricio Aylwin, ni Eduardo Frei Ruiz Tagle, ni tampoco Lagos, ni nadie ha tomado la iniciativa hasta hace poco nomás de cambiar esas leyes, donde allí se formó, ¿no es cierto?, es bueno que lo sepan, allí se reunieron los políticos, Lagos, Aylwin y Valdés, y transaron con Pinochet la dictadura. Y ahí se crearon los senadores designados, el presidente vitalicio, las leyes de quórum calificado que no existían antes. No estaban aprobados primitivamente en la Constitución del 80. Y ahí se creó, ¿no es cierto?, el plebiscito que las modificó y que significó hasta el día de hoy que nada cambiara.
que siguiéramos una dictadura sin Pinochet, pero una dictadura con el modelo neoliberal, una dictadura económica, donde este modelo neoliberal concentra en pocas manos y empresas las riquezas que se producen cada año. Y ese es el gran enemigo que tiene el pueblo de Chile, que permita, ¿no es cierto?, una sociedad tan injusta y sobre todo tan desigual. Yo escribí un libro en 1995, Chile, crecimiento sin equidad, donde el 20% más rico tenía el 40% de la producción anual. Y esto lo definí claramente en ese libro. Y profeticé, que si no se corregía, esto iba a aumentar. Iba a aumentar la injusticia social, iba a aumentar la desigualdad. ¿Y saben ustedes cuánto es la distribución de los ingresos en Chile y de la riqueza? Porque no se corrigió. El 20% más rico hoy día ya no se lleva el 40%, se lleva el 80%. Entonces la tajada que le queda a cada chileno es tan fina que él no le alcanza apenas para llegar a fin de mes. Y por eso la injusta previsión de la AFP, las colas en la salud, la educación pública, peor que la educación privada, pero es gratuita casi. En cambio, la educación, el que tiene plata, bueno, tiene buena educación, y el que tiene plata tiene una buena salud. O sea, se llevó a esta sociedad, a una sociedad, una de las más desiguales del mundo. Fíjense, para terminar este punto, estimado Roberto, que hay 7 países que están en el último escalón de la más injusta distribución del mundo. 6 países son sudafricanos, que recién salen de África, 100 salen de colonia a república. Y estos 6 países, con el 7º que es Chile, están en el último escalón de la más injusta distribución de las riquezas del mundo, anuales. Y es por eso que me ha tocado luchar a mí con todo el alma, pero me he enfrentado a enemigos muy poderosos. Nunca me imaginé que iban a ser tan poderosas. Fue David contra Goliat, donde aquí no ganó David, sino que perdió David contra las grandes transnacionales mineras y, por cierto, los grandes grupos económicos que dominan a nuestro pueblo enteramente. Cerremos esta conversación dándole continuidad a sus palabras, Jorge, diciendo que somos soldados derrotados de una causa invencible. Así que, porque esta conversación evidentemente pide otra. Por lo tanto, dejémosla hasta aquí. Gracias, Jorge, que nos ha recibido en su casa. Muchas gracias, y ojalá la gente pueda entender estas palabras, porque somos un país rico, inmensamente rico. Somos más ricos que varios países petroleros juntos, pero nuestros recursos naturales, que son colosales, se los llevan dejando una miseria y sin darle ningún valor agregado. Algún día volveremos sobre este tema. Yo he escrito 21 libros y 5 son sobre el cobre, que es una riqueza colosal, única en el mundo entero. Además del litio y de la pesca. La pesca es el segundo potencial pesquero del planeta, no solo por la larga costa del Pacífico, sino que por la corriente de Humboldt, que alimenta nuestra costa con el plancton. Lo mismo en Perú. Y esto también se lo llevan sin dar ningún valor agregado y pagar una miseria de impuestos. Algún día hablaremos de esto también. Bien, muy bien, estimado. Hasta una muy pronta oportunidad.